Bueno, buenos días, tengan todas. Estoy feliz nuevamente de estar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Dentro de nuestra serie de cómo mantenernos firmes en los últimos días, estudiando las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, estamos en la segunda carta y en el segundo capítulo y vamos a hablar sobre cómo estar preparados para la segunda venida de Jesús. Mientras yo estaba preparando esta clase, recordaba un juego con el que me divertía muchísimo cuando era niña, cuando estaba con los primos. Éramos muchos, nos reuníamos y nosotros llamábamos ese juego el telefonito, en otras partes lo llaman el teléfono roto. Nos poníamos uno al lado del otro, el primero de la fila le daba un mensaje al oído al siguiente y así seguíamos la cadena hasta llegar al último, quien tenía que decir en voz alta lo que había recibido. Ese era el momento más divertido, porque lo que decía el último normalmente no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con el mensaje original. Al parecer, la iglesia en Tesalónica estaba experimentando algo parecido con respecto a la segunda venida del Señor. Y el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirles una carta para aclararles el panorama. Es un hecho. Jesús viene pronto. ¿Eso te llena de gozo o de temor? O quizá un poco y un poco. ¿Te preguntas cómo debes ordenar tu vida a la luz de la segunda venida de Jesús? ¿Quieres mantenerte firme en tiempos difíciles? ¿Quieres estar preparada para cuando llegue ese momento? Mientras estudiamos la carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, descubramos juntas algunos elementos clave de la provisión de Dios para los últimos días. Su dirección y aliento nos ayudarán a descubrir y a actuar basados en la verdad para que seamos hallados sin mancha a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses estaban sufriendo gran persecución y aflicción. Ellos habían recibido el Evangelio con gran poder, con el Espíritu y con gran convicción. Ellos estaban llevando una vida abundante en fe, esperanza y amor. Y desde el principio estaban esperando que Jesús volviera. Como en el juego del teléfono roto, quizá estaban recibiendo mensajes deformados, convertidos en rumores, tanto así que estaban corriendo el riesgo de un riesgo inminente de basar sus vidas en el miedo que podían causarle los rumores, focalizando su atención en las duras circunstancias que ciertamente estaban atravesando, en vez de hacerlo basados en la verdad que ya les había sido predicada y que ellos ya habían creído. Hoy vamos a recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la segunda venida de Cristo, sobre el justo juicio de Dios y sobre las instrucciones apostólicas a los tesalonicenses. Luego vamos a presentar una secuencia gruesa de eventos que antecederán la segunda venida de Jesús, sentando las bases para estudios posteriores sobre el final de los tiempos. Y finalmente hablaremos sobre nuestra preparación para tal día como siervos fieles. Vamos a recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la segunda venida de Jesús. Para ello vamos a tomar en cuenta, vamos a recordar lo que hemos estudiado hasta ahora sobre ese día, revisando los últimos versículos de cada capítulo en la primera carta a los tesalonicenses. También vamos a ver lo que aprendimos la semana pasada con María Esther sobre el justo juicio de Dios en 2 Tesalonicenses 1. Y vamos a hacer una lista de instrucciones apostólicas que están relacionadas con el tema. Y luego vamos a añadir a eso lo que en el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses nos dice sobre la segunda venida de Jesús. Voy a hacer un paréntesis aquí. Quiero hacer hincapié en que incluso grandes teólogos a lo largo de la historia han estudiado e interpretado las profecías acerca del final de los tiempos y han postulado al menos 4 posiciones al respecto. Por lo que hoy solo nos aproximaremos al tema revisando 2 pasajes bíblicos centrales a partir de los cuales sacaremos algunas conclusiones generales y no exhaustivas, con la idea de que eso sea la base para futuros estudios sobre el tema. Vamos al grano.
que hemos aprendido hasta ahora sobre la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 1, 8 al 10 y 4, 16 al 18, aprendemos que el Señor Jesús vendrá o descenderá de los cielos en forma visible y evidente a todos, con mucho ruido, a saber, con voz de mando, con voz de arcángel y con sonido de trompeta. Nosotros los creyentes recibiremos corona por nuestro servicio a Él. 1 Tesalonicenses 2, 18 al 20. Dios nos va a santificar por completo para prepararnos para ese día y nosotros, amando sacrificialmente, vamos avanzando en ese camino. 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13 y 5, 23 al 24. Los creyentes en Cristo que hayan fallecido resucitarán primero y los que estén vivos serán arrebatados en una nube para estar con Jesús para siempre. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. En nuestro capítulo del día de hoy, veremos que Jesús vendrá con sus ángeles y se manifestará entre llamas de fuego para dar a cada quien de acuerdo con sus obras. Eso está en el versículo 6 al 8 del capítulo de hoy. Y también que Dios será glorificado en sus santos y admirado por todos los creyentes. Eso está en el versículo 10 del capítulo de hoy. Vamos a ver ahora qué aprendimos la semana pasada con María Esther acerca del justo juicio de Dios. Primero, recordemos en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11, que nosotros los creyentes no estamos destinados para la ira. La semana pasada aprendimos que el mal no va a prevalecer porque Jesús volverá para juzgar a toda la gente. Dios dará descanso a los que sufren y castigará a los opresores, a los que no lo conocieron, a los que lo han desobedecido. Y ese castigo será con eterno sufrimiento, destrucción y exclusión de la presencia de Dios. Nosotros debemos llevar una vida con fe, amor, gratitud, perseverancia y obediencia para agradar a Dios. Ahora, ¿qué instrucciones nos ha dado el apóstol Pablo hasta ahora o les dio a los tesalonicenses en sus cartas hasta el momento? Dos de ellas destacan porque dicen, es la voluntad de Dios que seamos santificados y nos abstengamos de inmoralidad sexual, 1 Tesalonicenses 4:3, que estén alegres, que oren sin cesar, que den gracias a Dios en todo, 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. Pero además el apóstol Pablo nos dio otras instrucciones. En el capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses dice, caminen para agradar a Dios, abunden aún más en amor, fe y esperanza, amen fraternalmente aún más, lleven una vida tranquila, ocupados en sus asuntos y trabajando honestamente. En el capítulo 5 de la primera carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice, estén alerta y sobrios, con la coraza de fe y amor y el yelmo de la esperanza. Aliéntense y edifíquense unos a otros. Reconozcan y estimen a los que los guían en el Señor. Amonesten, animen, sostengan, sean pacientes. Procuren siempre el bien del otro. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Examinen, retengan, absténganse. En el capítulo de hoy, el apóstol Pablo les da instrucciones muy específicas para la venida de nuestro Señor Jesús. La primera la encontramos en el versículo 2 del capítulo de hoy, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. No sean sacudidos fácilmente, no se alarmen. En el versículo 3 dice que nadie los engañe. Y en el versículo 15, manténganse firmes, conserven las doctrinas que se les enseñó. Entonces ahora sí vamos a hablar sobre la venida del Señor, el día del Señor, el final de los tiempos. Vamos a comenzar por aclarar la naturaleza del día del Señor. Tal como lo registran las profecías bíblicas sobre el final de los tiempos, el día del Señor es realmente un proceso
y un momento culminante al mismo tiempo, que para algunos abarca desde que Cristo nació, continúa hasta hoy y llega hasta el futuro, y para otros es un día de juicio final estrictamente en el futuro. El término griego para este día es parousia, que abarca la llegada y la presencia de Dios, no solamente cuando viene, sino cuando estamos en presencia de Dios. Es el futuro retorno visible de Jesús desde el cielo para levantar a los muertos, para ejecutar el juicio final y para establecer formal y gloriosamente el reino de Dios entre los hombres. Entonces, la segunda venida del Señor será un tiempo de juicio. Los perseguidores de la iglesia cosecharán el duro castigo de ser desterrados de la presencia de Dios para siempre. Los creyentes recibiremos galardones. Pero, ¿cuándo ocurrirá ese día? ¿Ya había comenzado? Recalco que hay muchos pasajes bíblicos en las profecías del Antiguo Testamento, como Joel, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, que hablan sobre este tema. También hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre eso. Tenemos Mateo 23 al 25, y todos sus recuentos paralelos en Marcos y Lucas, las cartas a los tesalonicenses y un libro por excelencia, Apocalipsis, que se dedicó enteramente a este asunto con un lenguaje lleno de símbolos y alabanzas a Dios. En todos ellos hay elementos de un rompecabezas sobre los que aún los estudiosos no han logrado ponerse de acuerdo. El día de hoy, nosotros solo daremos un vistazo parcial a dos de esos tantos pasajes que hablan sobre el final de los días, de los tiempos. Volvamos al punto. La iglesia tesalónica estaba experimentando persecución consistente con el final de los tiempos y muchos aseguraban que ese día ya había llegado. Así de cruenta era la persecución y la aflicción que ellos estaban sufriendo. Otros que dudaban se preguntaban cómo sabrían que el día había llegado o estaba llegando y cómo lo reconocerían. Las enseñanzas falsas estaban a la orden del día. Y todo parece indicar que el apóstol Pablo conocía estas inquietudes y en el capítulo que estudiaremos hoy da respuesta a algunas de ellas. Veremos que aunque Pablo presenta algunas de las señales del final de los tiempos, su énfasis está en el regreso de Cristo y en la necesidad que tiene cada persona de estar preparada para reunirse con Él. Nosotras también haremos énfasis en ello. Para los que están siguiendo las clases con notas del oyente, notarán que en esta parte la línea dibujada es discontinua, porque no representa proporción de tiempo, sino secuencia ordenada, más no exhaustiva de lo que vamos a leer. Leamos entonces juntas 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es parousia, el retorno visible de Jesús, y nuestra reunión con Él, aquí la palabra es episinagoge, que significa congregación, juntarse en comunión con Dios. Les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Esto es una especie de llamado a compostura. Manténganse claros, estén vigilantes. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Hay dos eventos claves que nos está mencionando aquí el apóstol Pablo que van a que antecederán al parousia, a esa manifestación de la presencia de Dios. Y a partir de este versículo lo que vemos es una amplificación de esas dos cosas. El hombre de iniquidad, se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios
o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Qué arrogancia. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás. Es decir, este inicuo será un emisario de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero, un contraste muy importante, nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Con este fin los llamó Dios por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí Pablo les está reafirmando ese llamado a compostura mental que había hecho al principio y a mantenerse estables basados en la verdad que ya conocen. Y termina con una hermosa oración. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime el corazón de ustedes y los confirme en toda obra y palabra buena. Qué hermosa oración. Esta oración debe animarnos cuando estemos estudiando el final de los tiempos. En este pasaje, el apóstol Pablo comienza directamente identificando el error en los 3 primeros versículos. Corrían rumores de que el día del Señor ya había llegado, provenientes de supuestas revelaciones, de raciocinios torcidos e incluso cartas falsas. Luego, en los versículos 3 al 12, él corrige tales errores, indicando una secuencia de eventos que debían ocurrir antes, advirtiéndoles que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando, según vemos en el versículo 7. Enseguida, en los versículos 12 al 15, él nos presenta nuevamente un contraste de lo que ocurrirá con los que rechacen y con los que acepten la verdad. Finalmente, en el versículo 15 cierra con una oración en la que habla del amor, la gracia, el eterno consuelo y la buena esperanza de Dios que anima los corazones de los creyentes y los fortalece en todo lo que hagan y digan. Veamos con más detalle lo que Pablo dice a los tesalonicenses y a nosotros que debe ocurrir antes de que Jesús vuelva, mientras el misterio de la iniquidad ya está en marcha. En el versículo 3, primero vendrá la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es una gran rebelión contra Dios. Es el abandono de la sana doctrina. Es la deslealtad hacia Dios, aceptación de tradiciones de hombre. Después, en el versículo 7, nos dice que el que ahora detiene al hombre de iniquidad será quitado de en medio. Aquí no sabemos mucho acerca de que el que lo detiene, pero sabemos que es un él, es decir, es una persona. Muchos dicen que es el Espíritu Santo directamente. Otros que somos los creyentes y la iglesia, que es donde opera y habita el Espíritu Santo. Pero la verdad es que la Escritura no nos aclara este punto. Solo puedo agregar que en los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis
el apóstol Juan tiene una visión en la que Jesús da un mensaje a las 7 iglesias y que a partir de allí no se mencionan nuevamente las iglesias en el resto del libro de las profecías del final de los tiempos. Es como si ya no estuvieran. Lo que sí tengo por cierto es que sea como sea, es el poder de Dios quien detiene la manifestación del hombre de iniquidad, quien solo podrá operar cuando Dios así lo disponga. En el versículo 3, volvemos arriba. Allí es cuando, entonces, una vez que se retenga el retenedor, se manifestará el hombre de iniquidad. Es un hombre de anarquía, el inicuo, hijo de perdición, pecador por excelencia, esclavo del pecado a tal punto y a tal extremo que no puede existir aparte de él. Por lo que ofende y viola la ley divina en pensamientos, palabras y actos, por comisión y por omisión. Yo quiero acotar aquí que la anarquía es una fuerza subyacente, escondida y sutil, de la cual surge todo pecado. La anarquía ya está en marcha, suavizada quizás por las leyes, por la educación y hasta por la ciencia. Y aunque nos horrorice los actos criminales que han sucedido y estamos viendo y estamos presenciando el día de hoy, todavía no hemos visto el horror de la anarquía total que representa el día de la venida del Señor, de la manifestación de ese inicuo que forma parte del proceso. Vamos a hablar un poco sobre el hombre de la iniquidad. ¿Qué hará este hombre? ¿Cuál será su destino? ¿Qué pasará con los que le sigan? Vamos a comenzar por el hombre de la iniquidad en el versículo 9. Él vendrá para hacer la obra de Satanás. Mentir, robar, matar, destruir. Vendrá con todo poder, es decir, con facultad y potencia para hacer algo. Vendrá con señales falsas, es decir, avisos extraordinarios. Con prodigios falsos, milagros, eventos fuera del orden de lo natural. Con todo engaño, es decir, seduciendo con halagos y mentiras, haciendo parecer, por cierto, lo que no es. ¿Cuál será su destino? Ser muerto con el soplo de la boca de Jesús y destruido por el resplandor de su venida. Es decir, es lo que conocemos, cuando venga el Señor, lo que conocemos como la epifanía del Señor, con el aliento de su boca, el inicuo será destruido. Y eso lo vemos en el versículo 8 del capítulo de hoy. Vamos a hacer una pausa aquí, porque hablan del soplo de la boca de Jesús. Quiero mostrarles dos pasajes bíblicos en los que se habla del efecto, de lo que es el soplo de la boca de Jesús. Permítanme. El Salmo 33:6, hablando sobre el poder del aliento de la boca de Jesús, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Miren el poder del aliento de la boca de Jesús. En Isaías 11:4, hablando sobre el justo reinado del Mesías, dice: juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Y qué va a pasar con los que sigan a este hombre de iniquidad? A los que rechacen o rechazaron el evangelio. Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean en la mentira. Eso dice el versículo 11. Y eso nos habla de un Dios muy santo y muy justo. Quizás nos parezca que no tan amoroso, pero es que Dios no deja de ser una cosa para hacer la otra. ¿Por qué lo hace? Porque ellos rechazaron el evangelio, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no aceptaron la verdad que los salvaría, el evangelio de Dios. Eso lo vemos en el versículo 10. Por lo que serán condenados porque no creyeron en la verdad y se complacieron
en la injusticia, se deleitaron en la maldad, dice el versículo 12. Wow. A pesar de que no podemos construir un cronograma a partir de lo que hemos leído, ya conocemos algunos grandes hitos acerca del final de los tiempos. Mientras opera el misterio de la iniquidad, es decir, mientras hay anomía, sin ley, contrario a la justicia, contrario a lo recto, que opera con gran maldad y hostilidad, mientras eso ya está ocurriendo, vendrá la apostasía, será retirado quien detiene al hombre de iniquidad, el hombre de iniquidad será revelado y entonces llegará la segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Con respecto al retenedor, que es quitado del medio, algunos teólogos se apoyan en esto para sostener la idea del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que en griego es la palabra arpazo, tomar con poder y repentinamente, arpazo. Eso es lo que vemos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, es la palabra que usa el apóstol Pablo. Pero esa palabra es solamente mencionada allí. No hay otro lugar en la Biblia donde se mencione la misma palabra arpazo, tomar repentinamente y con poder. Por ejemplo, en Juan 14, cuando Jesús habla de preparar un lugar y venir por nosotros, habla en la palabra en griego es paralambano, reunirse y recibir individualmente. Y en Mateo 24, 31, cuando habla de reunir a los escogidos de los cuatro vientos, habla de episinagoge, asamblea multitudinaria, y no arpazo, tomar con poder y repentinamente. Para completar nuestra jornada de hoy, revisemos lo que el propio Jesús tiene que decirnos acerca de su segunda venida. Vayamos a Mateo 24 y veamos lo que dice Jesús sentado en el monte de los olivos a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de las señales de su venida y el fin del mundo. En Mateo 24, 27, Jesús dice que su venida va a ser como un relámpago que sale en el oeste y es visto en el occidente. Es decir, repentino y visible desde todas partes. Evidente, imposible de ignorar. Esta misma idea él la vuelve a presentar de diferentes maneras, diciendo incluso más adelante que se desconocen el día y la hora en que sucederían todas las cosas que él estaba por contarles, que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán, y que debían mantenerse alerta y fieles como siervos sensatos. Volveremos a esto más adelante. Vamos a leer juntas Mateo 24, versículos 4 al 14. Le están preguntando a Jesús. Están sentados con sus discípulos en el Monte de los Olivos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondió Jesús: miren que nadie los engañe. Fíjense que aquí Jesús pone la responsabilidad de conocer la verdad y de escudriñar la palabra en nosotros. Fíjense que nadie los engañe. Asegúrense ustedes que nadie los engañe. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerra. Miren que no los turben. Nuevamente la responsabilidad está del lado nuestro. Porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son el principio de los dolores de parto. Y se parece un poco a lo que hemos leído Apocalipsis ocurre cuando se abren los 7 sellos del libro que el Cordero tiene en su mano.
Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Jesús les dice y nos dice que sus palabras no pasarán. Ya nos los había dicho. Y él dice que nadie los engañe, que nadie y nada los turbe. Y habla de los principios de dolores de parto. Muchas de nosotras somos madres. Algunas, como yo, tuvimos falsas contracciones unos días antes, pero cuando comenzaron las contracciones de verdad, aún así no sabíamos en qué momento nacería nuestro bebé. El tiempo es inminente, los dolores de parto te dicen es inminente, ya van a nacer. Pero si vas a tener 2 horas, 10 horas, 24 horas en trabajo de parto, eso no lo sabemos. Es indeterminado. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Eso es el principio de los dolores de parto. Habrá guerras y rumores de guerra, nación contra nación, terremotos. Luego menciona un deterioro creciente de la vida espiritual, una tribulación, muerte y aborrecimiento de creyentes, creciente antagonismo contra el evangelio, falsos profetas, que por cierto, en este mismo capítulo, más adelante, versículos 23 al 26, Jesús dice que hará grandes señales y maravillas para engañar, de ser posible, hasta a los elegidos. Palabras de Jesús. Se enfriará el amor de muchos para evitar probablemente ser objeto de maltrato. Y el evangelio se va a predicar en todo el mundo y luego vendrá el fin. Ahora, todos esos eventos, hambrunas, guerras, falsos profetas, terremotos como el que ocurrió en la Odisea en el año 60 después de Cristo, iglesias divididas como pasó en Corintio, enfriamiento como en los días de Nerón, ya sucedieron en el primer siglo después de Cristo. Y han sucedido varias veces desde entonces. Muchas generaciones de cristianos han pasado y creído que Cristo estaba por llegar. Incluso nosotros hemos sabido de guerras, de terremotos y otros desastres naturales en nuestros días y estamos expuestas a las variedades del evangelio de la salud, del evangelio de la prosperidad, del evangelio del poder, del evangelio de que todo está dentro de ti, del ecumenismo. Estamos viviendo enfriamiento del amor de Dios. Y con la tecnología, cada vez a más y a más personas les ha sido predicado el evangelio. Sigamos leyendo. Esta vez vamos a ver los versículos 15 al 22. Dice, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No habrá tiempo de nada. El que está en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En este pasaje hablamos de la abominación desoladora que se establecería en el lugar santo. Esto significa una idolatría detestable que causa extrema aflicción y que ocurre en el lugar santísimo y sagrado. Y después dice que cuando esto ocurra ya vendrá una gran tribulación como no ha habido ni habrá
jamás. Aquí voy a hacer un paréntesis para decirles que debemos tomar en cuenta que a través de la historia ha habido varios individuos que han personificado lo malo y han sido hostiles a todo lo que Cristo representa. Estos han sido anticristos, que han existido en cada generación y seguirán obrando con maldad. Dos de los más conocidos, Antiochus Epífanes y Calígula, son solo dos ejemplos que hicieron cosas detestables en el lugar santísimo y se declararon como dioses. Así es que vamos a ver entonces qué nos dice, cómo nos relata Lucas este mismo fragmento, a ver si obtenemos alguna otra clave. Vamos a leer Lucas 21, del 20 al 24, y dice: Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Esto puede referirse entonces a eventos que ya ocurrieron en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. El segundo templo fue destruido por el emperador romano Tito, unos 20 años después de que las cartas a los tesalonicenses fueron escritas por Pablo. Pero el tiempo de los gentiles aún no llega a su fin. Entonces vamos a analizar lo que el propio Jesús nos está hablando en este pasaje. Habría una idolatría detestable que ocurriría en el lugar santísimo, quizás haciendo alusión al templo de Jerusalén, que hasta hoy permanece destruido. ¿Y qué será? Este evento va a ser seguido por una tribulación sin par, como no ha habido ni habrá jamás. Es esta última frase la que me hace a mí pensar que habrá una tribulación que será espantosa, sin precedentes, y que por tanto la abominación desoladora de la que estamos hablando no solamente se refiere a un evento que ya pasó, sino que también se está refiriendo a un evento en el futuro. En Mateo 24, 29 al 31, Jesús dice que inmediatamente después de esa tribulación, una serie de eventos cósmicos ocurrirán. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Los poderes de los cielos serán sacudidos y entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lo veremos sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quizás tú como yo estés experimentando un poco de tensión al querer saber las señales del final de los tiempos y no poder sacar conclusiones sin lugar a dudas. Si es así, yo te animo a que vivas por fe y no por vista, a que te aferres a las verdades que sí conoces y sobre las cuales no tienes dudas. Mientras tanto, sabemos que el misterio de la iniquidad, es decir, los tiempos de anarquía, ya están en acción. Que con todo el mal de la historia de la humanidad, que la humanidad ha vivido, hay alguien que retiene una terrible maldad. Que cuando ese alguien, que es un él, se ha quitado del medio, un hombre de pecado se revelará en la tierra para oponerse y exaltarse a todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto. Que serán tiempos de una tribulación sin par y que entonces vendrá Jesús. Y él mismo nos llama a estar preparados. Veamos el resto del capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Habla de que Jesús
Enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Recuerden, la palabra aquí, reunir, se refiere a episinago, reunidos en asamblea, y no arpazo, tomados con fuerza y repentinamente. Termina Jesús diciendo que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán, y que se desconocen el día y la hora de ese día en que Él volverá, invitándonos a estar alerta y preparados todo el tiempo como un sirviente fiel y sensato que ha hecho un buen trabajo. Y enseguida, en el siguiente capítulo, usan las parábolas de las 10 damas de honor y de los 3 siervos para ilustrar lo que él les había dicho. ¿Y qué hace un siervo sensato? A mí me alegra muchísimo llegar a esta parte de nuestra clase de hoy, en la cual me siento segura de que estoy interpretando adecuadamente la voluntad de Dios para nosotros, pues es consistente con la vida de Jesús y con lo que Él mismo nos ha dicho. Un siervo fiel y sensato atiende los asuntos de su amo con diligencia, lo obedece y está siempre listo para hacer lo que de él se espera. Oigamos lo que el propio Jesús nos dice que debemos hacer mientras esperamos su regreso. En Mateo 22, 36 al 40, los fariseos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Los tesalonicenses se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hagamos una revisión valiente de los ídolos que aún podemos tener en nuestras vidas. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Te la pasas tan ocupada de tarea en tarea, todas muy bien planeadas en tu agenda, al punto de que no tienes tiempo para pasar tiempo a solas con Dios? ¿O pasar solamente 3 minutos, lo que te queda de tiempo? Veamos ahora tu billetera. ¿Cómo manejas tus finanzas? Quizás estás pagando deudas, estás ahorrando, estás cuidando a tu familia. Todo eso es muy bueno, pero los creyentes debemos buscar intencionalmente maneras de atender al huérfano y a la viuda. Hablemos ahora sobre tu reputación. ¿Has dejado de lado tus convicciones cristianas para amoldarte al mundo por temor a ser rechazado? Si estás en ministerio, ¿estarías dispuesta a dejarlo si Dios te pidiera que lo hicieras? Vamos a analizar ahora la fuente de tu confort. ¿Cuál es la fuente de tu confort? ¿La comida? ¿El ejercicio? ¿El reconocimiento? ¿Tu esposo? ¿Los logros de tus hijos? ¿Jesús y solo Jesús? Veamos ahora Mateo 25, 34 al 36. Cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria y separe las ovejas de las cabras, como lo hace el buen pastor, dice: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Más adelante se dirige a los de la izquierda y les dice: apártense de mí, malditos. ¿Cuándo te vimos que no te atendimos? Todo lo que no hicieron por cualquiera de estos desvalidos, tampoco lo hicieron por mí. Yo quiero que pensemos en las personas que nos rodean, que puedan estar atravesando hambre, sed, necesidad de alojamiento, necesidad de ropa, que están enfermos, que estén presos. Piensa ahora en formas en que podrías hacerte presente en sus vidas
a través de una nota, una llamada, una visita o incluso dándoles dinero. Veamos ahora Mateo 28 del 18 al 20. Jesús nos deja un propósito y nos promete algo. Jesús se acercó y dijo a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Tu vida tiene un llamado y un propósito. Tú estás haciendo discípulos. Y si no, ¿por qué? ¿Te das cuenta de que Jesús mismo nos dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos? ¿Esto no te parece maravilloso y suficiente para que descanses? Entonces, queridas hermanas, aunque es importante conocer las señales de que el día del Señor se aproxima, lo más importante no es armar un cronograma de eventos, sino que nuestro corazón esté tan focalizado en Jesús, tan lleno de amor por Él, que anhelemos su venida y estemos ocupadas atendiendo sus asuntos como siervos fieles, diligentes y sensatos. Cristo volverá y traerá la victoria completa a todos los que confían en Él. Seámosle fieles. Si estamos preparadas, no tenemos que preocuparnos por cuándo regresará. Mantengámonos firmes, sigamos trabajando, no nos cansemos de hacer el bien. Seamos persistentes, aprovechando al máximo nuestro tiempo y nuestros talentos. Nuestra perseverancia será recompensada. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Segunda de Pedro 3, 10 al 15. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Si no sabes por dónde comenzar, te recuerdo algunas de las cosas que hemos hablado en este estudio y que sin duda te ayudarán a mantenerte firme en los últimos días. Avancemos en nuestra santificación. Demos gracias a Dios y oremos gozosos en todo tiempo. Atendamos al necesitado en el nombre de Jesús. Compartamos las buenas nuevas de Dios. Hagamos discípulos. Como los tesalonicenses, hagamos obras de fe, trabajo de amor y estemos firmes en nuestra esperanza. Para que podamos decir con gozo y confianza: Maranata, Señor nuestro, ven. Y nos unamos con la gran multitud que se describe en Apocalipsis 7, versículo 9, que dicen, este es el apóstol Juan, tiene una visión y dice, Apocalipsis 7, versículos 9 al 12, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios las bendiga, dándoles el querer y el hacer de acuerdo con su voluntad. Que ustedes sean sensibles para escuchar su voz y sean valientes para tomar siempre el camino que las acerque más a Él. Hasta la próxima.